y hacía falta hablar con el doctor Lorenzo Meyer, además que teníamos mucho que no hablábamos con usted. ¿Cómo está nuestro apreciado doctor? Buenos días. Pues sí, hacía tiempo, yo dije, no, ya Proyecto Puente ya anda en otra dimensión, ya se hizo No, importante. hombre, ¿cómo cree? No, no, sí, al contrario, siempre usted es una No, pero parte mire que hoy sí me dijeron a las 7:15 pero parecen ingleses, puntuales. Es que ve, hemos mejorado también puntualísimos, en todo. Chihuahua. Hemos mejorado en todo, mi querido doctor. Ocurre que la vorágine que vivimos, usted sabe, yo creo que es un momento Vaya, inédito en el que si se mundo. vive vorágine y luego que se les vino el agua encima, bueno. Exactamente, exacto. Lo local nos demanda mucha información. Además llegó Alfonso Durazo con una agenda muy amplia, es una dinámica de trabajo muy amplia, exhaustiva. Entonces ya sabrá, pero no, le vamos a dar lata, pero sabemos que usted también es muy ocupado, así que yo por mí lo puedo tener cada semana, mínimo. Pues no sé, sí, no se crean que ya la edad pesa, sí sigo ocupado, me sorprendo a mí mismo. Pero bueno, Es que vámonos a lo que tenemos que ir. Gracias, sí tiene mucho que dar, por eso sigue ahí. Doctor, ¿cuál es su perspectiva histórica de lo que estamos viviendo? El debate se abre entre si estamos viviendo ya una etapa de terrorismo, los especialistas en seguridad dicen que sí, el gobierno ya sabe su postura. ¿Recuerda usted siempre, vaya, los análisis que cuando estaba el calderonismo, recuerda, tomando en cuenta a lo de Noam Chomsky en su momento, si la teoría de los estados fallidos, frente a qué estamos en México, o doctor, ¿usted qué ve de lo que estamos viviendo? Bueno, el análisis de el momento y hecho en el momento tiene un montón de riesgos. Y sí, ya he oído eso de terrorismo. Depende en realidad de dónde estemos políticamente cada uno y observamos el mismo fenómeno y lo interpretamos de diferentes maneras. Esto ya es sabido e histórico. Entonces, que alguien interprete que ya el Estado está fallando o fallido o ya se vino abajo, que conste que es diferente el gobierno que el Estado. El Estado es algo más complicado, pero vamos al punto. Yo no soy especialista, por lo tanto, voy, lo veo desde una perspectiva más amplia, a la vez más difusa, pero quiero centrarme en un punto que quizá pueda parecer utópico, pero que a lo mejor con el paso del tiempo es el que va a prevalecer. ¿Desde cuándo se prohíben sustancias que empezaron por ser eh, producto de la amapola, el opio, de la marihuana y que ahora ya son productos químicos impresionantes por su capacidad de hacer daño y por su capacidad de generar negocios, eh, pero espectaculares? Bueno, esto empezó básicamente a principios del siglo XX, ¿no? La prohibición. El problema de una población adicta, pues es del siglo XIX y tiene muchísimo que ver con los norteamericanos, los ingleses y los franceses, metiendo el opio, que no lo producían en sus países, pero los producían en sus colonias o zonas dominadas, y era para conseguir dinero en esas zonas para hacer negocio en otras zonas también dominadas. Era un negocio imperial muy brutal, puesto que llevó a la guerra, a la intervención, la guerra del opio, la intervención de Occidente en China para forzarla a comprar opio. Bueno, desde ahí viene. Y ya lleva eh, siglo y medio, 2 siglos de estar funcionando y no se ha resuelto ni se va a resolver. Ese sería mi punto de vista simple y llano. No se va a resolver en el contexto en que estamos hablando ahora, que si la Guardia Nacional, que si las policías locales, que si el ejército, que si la DEA, que eso o que sigan el dinero y que corten las vías del lavado de dinero o que se proceda contra las fábricas de armas que
de donde consigue el crimen organizado armas y municiones. Yo creo que la solución que propuso el general Cárdenas entre 1939 y 1940 es la solución imperfecta a un problema que de otra manera no tiene solución. En las civilizaciones, no nada más la occidental, sino las civilizaciones orientales por lo menos, y no tengo un conocimiento sobre las de África, hay las nuestras, las de por allá de donde es usted, con el peyote y esas sustancias alucinógenas. Bueno, siempre los ha habido, bueno, no siempre, pero desde que se tiene memoria más o menos histórica, hay sustancias que alteran la mente. Sí. Y que la obra de Carlos Castañeda se refiere, por ejemplo. Las descubrieron sí. hace ya mucho tiempo y se ha vuelto parte de la cultura, una parte negra si se quiere, pero bueno, también está el tabaco y está el alcohol, en el que a veces se les deja de lado, pero son parte de un conjunto de costumbres y de productos que alteran la mente. Y lo que ahora se hace es decir, eso está prohibido y esto no. Y lo que está prohibido, a combatirlo. Y a combatirlo, si llegado el caso, y ya llegó, es con las armas. A cárcel, y prisiones, incluso perpetuas como la del Chapo, y balazos y nada de abrazos. Bueno, el general Cárdenas, por consejo de un médico joven, él se apellidaba Viniegra y había ido a estudiar, a especializarse en Europa, dijo, no hay forma de evitarlo. Entonces, si no puedes evitarlo, pues trata de que la solución a medias no sea tan brutal. Y propuso que el gobierno, en este caso el gobierno federal, a través de sus servicios de salubridad, proporcionara la droga. Que fuera el opio y lo que derivados, que hiciera un registro de adictos. Era un registro no forzado, simplemente usted se registra y va a tener un beneficio. Se le va a proporcionar la droga a un precio muy razonable, no se le va a proporcionar mucha, se le va a proporcionar la estrictamente necesaria para su consumo individual y listo, pero va usted a poder adquirirla sin tener que ir a buscar, como era el caso en la Ciudad de México, a una señora llamada La Bandida o a sus cómplices y allí comprarla y ser parte del negocio ilegal. Va a ser absolutamente legal. Usted se registra, nosotros se la damos, pero tiene la obligación de entrar a un programa de rehabilitación. Pero Viniegra no era alguien que se chupara el dedo, sabía perfectamente que habría gentes que no se iban a componer nunca. Y el programa estaba pensado en que a esos personajes se les daría hasta su muerte la droga en cantidades suficientes para ellos, pero no para que la comercializaran, no para que la compartieran con nadie. Y parecía es como la democracia en los sistemas políticos, es el peor el sistema, pero todos los demás son todavía más malos. Entonces aquí sí era una solución mala, pero todas las demás soluciones eran peores.
y lo aceptó el general Cárdenas. Y se abrió, por lo menos, la tesis de licenciatura que dirigí. La estudiante identificó una clínica en una colonia más o menos de clase media, media alta en la Ciudad de México, en una zona céntrica, y ahí se abrió. Los vecinos pusieron el grito en el cielo, porque se armaron colas para registrarse y recibir sus dosis sin que los extorsionaran. Pero eso llega al conocimiento de las autoridades norteamericanas, y ya existía una burocracia que después se convertiría en la DEA, que tenía ya un interés propio en la lucha a fondo contra las adicciones, y entonces vio esto como una violación a su política interna y a los compromisos que Estados Unidos obligó a otras naciones, entre ellas México, a firmar como parte de la Sociedad de Naciones, esa madre de la ONU ahora, y amenazó con usar de ese marco legal internacional para que México cumpliera o se le castigara. ¿Y cómo se le iba a castigar? Pues de una manera muy simple, se le iban a negar la compra en el exterior de medicamentos que México no producía. Entonces, eran los 1940 y ya México tenía muchos problemas, sobre todo por la expropiación petrolera. Ya estaba el principio de la Segunda Guerra Mundial, el general Cárdenas estaba llegando al final de su sexenio, y bueno, lo doblaron para usar el término que se usó cuando López Obrador tuvo que aceptar la presión de Trump para que mandar en los primeros tiempos de su sexenio la Guardia Nacional a la frontera para detener a los centroamericanos, etcétera. Sí, México es un país débil frente a Estados Unidos y sus presiones pueden ser inaguantables. Presiona, no siempre, pero es capaz de hacerlo y doblar al país. Bueno, doblaron al general Cárdenas para, digamos, para poner fin a un experimento que podía haber dado buen resultado. La soberanía mexicana no sirvió de nada porque usaron el marco internacional para forzarlo y al país, y bueno, entonces ya se olvidó, pero sigue siendo una salida. No es que, la policía local de Chihuahua, de Baja California, se ha dejado de lado y se ha militarizado al país, y la Guardia Nacional y el Ejército y la Armada, y eso va hacia una repetición de Pinochet o cosas por el estilo. No hay salida en ese camino, en esa carretera. Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo para concluir, sí, porque le tengo otra pregunta que hacer, porque estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer, me está haciendo ahí una recopilación histórica sumamente interesante. De hecho, hay un libro también de nuestra historia narcótica. Usted fue asesor o fue su alumno, ¿no? Froilán, ¿verdad? Froilán, es que hay varios, hay varios libros, sí. Bueno, sí. Luis Astorga, hay toda una literatura, ¿no? Al respecto, pero sí. Pero lo que me estaba diciendo es inédito, yo no lo había, pero me acordé de la tesis también que propone Froilán. Vuelvo con el doctor Lorenzo Meyer sobre cuál sería esta solución que es una solución imperfecta a un problema pues que no tiene solución. Volvemos. Con el doctor Lorenzo Meyer, historiador
colaborador de este programa también, a quien era necesario pues consultarlo para hacer ese paralelismo histórico necesario por los problemas que está viviendo México en materia de seguridad. ¿Cuál sería entonces, doctor? Quiero entender, o dígame si, corríjame por favor si estoy interpretando mal, que una posible solución o la solución imperfecta sería que legalizar la droga, que el gobierno la suministrara y la diera, por Sí, ejemplo. sí, suena un poco raro, pero el problema es realmente grave, desde mi perspectiva, insoluble. Habrá siempre quien quiera drogarse y habrá siempre quien ofrezca la droga. Entonces, la solución imperfecta es legalizarla dentro de un marco que también va a tener sus problemas. No hay una solución al 100%, pero la que nosotros tenemos ahora, la que estamos discutiendo, Andrés Manuel dice, yo no quiero reprimir, no quiero que haya los muertos que hubo durante la política de Felipe Calderón. La oposición está diciendo, Dios santo, miren, tienen casi 410,000 hombres en las instituciones armadas y no pueden detener la ola de violencia y que ya llega al terrorismo y que el país está cayendo. Bueno, entiendo, y yo creo que muchos de nosotros entendemos, que hay ahí un conflicto no solamente entre los capos de la droga y el gobierno, sino entre el gobierno y su oposición, que usa esto como usaría cualquier otra cosa en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no quiere el cambio de régimen, porque ya son más de 100 años del antiguo régimen y vaya que si hay intereses creados y gordos. Entonces, lo mejor para ellos es que sigan las cosas más o menos como estaban. Total, los que en el antiguo régimen ganaban, pues ganaban bien. Y ya, si las otras clases sociales no la pasaban tan bien, ya no es su problema. Y ahí está, en el caso de la semana pasada, de los hechos violentos, sobre todo del de Ciudad Juárez, que fue para mí es el más notorio. El otro es quema de camiones, quema de coches, y bueno, la demostración de que pueden salir a la calle y armar un desgarriate, que el crimen organizado es brutal, que no se detiene ante nada, pero no es irracional. Entonces hace esto para mandar mensajes, eso ya lo sabemos, ya todos más o menos estamos de acuerdo en que se trataba de mensajes. Lo que pasa es que el mensaje, la manera de mandar los mensajes es durísima, y no era así antes. En los años 40, 50, sí, mataron a un gobernador allá en el norte, no sé si fue de Sinaloa, pero no se excedían, entre comillas, los narcotraficantes. Ahora sí, Sí, ahora se ya rompieron todos los encontraron, códigos, ya se rompieron todos los códigos. más bien se crearon nuevos códigos, Sí, eh, porque siguen los códigos, no se rompieron y se crearon. Pero ante una situación de esa naturaleza, con un mercado, Estados Unidos pone el grito en el cielo, el fentanil ha matado a 100,000. Bueno, pues eso prueba de que no pueden ellos tampoco controlarlo. Entonces, si alguien quiere, por las razones que sea, seguir bebiendo alcohol hasta que la cirrosis lo mate, sabiendo que así va a terminar, bueno, también si alguien quiere drogarse, que no acelere o que no propicie el negocio ilícito, porque además de dañarse, él daña a otros. Esa es una posible solución, que los que se quieren dañar se dañen, porque no hay ya forma de detenerlos. Buscan hasta por debajo de las piedras la droga. Se crea el mercado ilegal, se crean intereses para mantenerlo ilegal. La violencia
es la característica. No se ha logrado disminuir el consumo. Entonces, o ha fallado todo, y ha fallado pues sí, todo. Pues entonces que haya consumo, pero que no estén creando las condiciones para que luego pase lo que en Ciudad Juárez, que matan a inocentes allí y hasta a un niño, y que crean ese ambiente irrespirable de la violencia que luego se va a otros lados, a los feminicidios, a todo lo negativo que tenemos ahora que caracteriza parte de la vida mexicana. Uh-huh. Así que pues se va a abrir un debate, entonces se abriría, doctor, interesante. Se abriría, yo no sé si se va a abrir, pero el debate debió de abrirse desde los 1930s. Sí, y porque a mí me llama la atención que exacto, que cuando termina cada presidente, recuerda, terminó Zedillo, la solución es legalizar, luego terminó Calderón después de la guerra, la solución es legalizar, Fox también, Calderón y Peña Nieto, entonces digo, no, es decir, siempre que terminan los sexenios dicen que la solución es otra a la que hacen, entonces me quedo con eso, que el gobierno legalice la droga y la suministre para consumo individual, así funcionó un tiempo con el gobierno Lázaro Cárdenas. Pues un tiempo bien poquito, bien pequeñito, porque no lo dejaron ni siquiera adelantar un poco su experimento, pero la dice presión usted, norteamericana. Pero dice usted, es una solución imperfecta, un problema que no tiene solución, ojo, para que no decir, a ver, es más bien lo que yo entiendo es también exploremos, pues, ¿no? Vayamos a esa situación como una posible salida. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, exploremos, que alguien puede decir, oiga, pero es costosísima la exploración, pues es costosísimo mantenerlos como estamos, es todavía más costoso, porque no hay ni siquiera horizonte de salida. En la otra es una exploración, pero promete una cierta solución. La de ahora además también es son de largo plazo. La que estamos hablando sería la solución cardenista. La solución de Andrés Manuel es modificar las condiciones de las clases más desfavorecidas en México. Bueno, esto viene desde la época de la colonia. No hemos logrado, aunque se sabe de la justicia de solucionarle sus problemas a las clases más que están en la base de la pirámide social, en caso de que la sociedad lo quisiera, que no lo quiere, porque las clases altas se ve que no tienen ninguna intención de cambiar la estructura de clase de México, pero en caso de que se pudiera, tardaría, ¿qué será? ¿Una generación? Entonces no hay gobierno que en un sexenio le solucione el problema de ninguna manera. Si se puede, empieza a poner los cimientos de esa solución, de modificar la estructura de clase de México. Pero no lo va a poder llevar a cabo, y con la oposición que hay de las capas altas, bueno, pues esto se vuelve interminable. Doctor, como siempre, enriquecedor el debate y lo seguiremos consultando y le prometo que ya no nos vamos a distanciar. Que el agua cuando hay sequía porque falta, y exacto, cuando hay lluvias porque sobra. Y agarra, es lo que le decía ayer a Carmen Aristegui también al aire, oye Carmen, ahora, exacto, tenemos el desierto, no llueve, y cuando llueve se lleva vidas, ya llevamos 11. Tremendo, que tan es así que ahí anda Alfonso en Durazo, en Nogales, y se tiene que construir una presa, porque es otro tema, se construyó donde no se debería de construir, en arroyos, que la naturaleza está reclamando sus espacios, doctor, le digo. Se construyeron casas, no se construyeron presas. No, exactamente, calles, fraccionamientos, bardas, sí, así está, es decir. Sí, eso pasa en todo el país. Exactamente, no, es otro tema que va a estar ahí a debate. Le mando un abrazo, doctor, como siempre, muchas gracias. Muy bueno.